Queremos ir a la palabra del Señor. Como saben, la mayoría de ustedes esta semana me quedé sin mamá. Mi mamá se fue con el Señor. Estuve ahí el viernes mirando por última vez la habitación donde ella ya no habitaba. Y estuve reflexionando mucho en este tiempo. Ahí cuando nos hicieron pasar a la morgue, cuando estábamos en la iglesia en el Chaco, cuando estábamos en el cementerio echando tierra sobre su ataúd. Y me vino muchas palabras del Señor en ese tiempo. Estuve en silencio, estuve meditando sobre lo que estaba pasando. Quizás muy diferente a lo que la mayoría de las personas viven en esos momentos. Muy callado. Y pensé en estos versículos. Romanos capítulo 5, verso 2. Porque yo me di cuenta que lo que estábamos haciendo ya no se trataba de mi mamá, porque mi mamá no estuvo ahí. Ya se había ido. Solo había quedado esa habitación que ya no estaba habitada, su cuerpo. Su espíritu ya se fue. Y se trataba de nosotros. Y los que teníamos que tomar decisiones éramos nosotros. Ella ya no tomaba decisiones. Ella había tomado las decisiones que tenía que tomar y yo estaba seguro que ella se fue con el Señor. Porque mi mamá fue una mujer callada, pero una mujer de oración, que amaba al Señor y mantuvo la fe. Así que pensé en la muerte, lo que muchos no quieren hacer, pero la Biblia misma nos aconseja eso. Dice, por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, o sea, por Adán, entró en el mundo. Y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. O sea, entró por Adán. Lo que entendemos por esta palabra, la muerte no fue el plan de Dios. Fue el resultado del pecado del hombre. Por el pecado entró la muerte. Y como que tú y yo pecamos, también nos va a tocar algún día. Eso es muy importante tener en cuenta. Cuando yo estaba con mi hijo mucho tiempo en la terapia, experimentamos que casi todos los días morían gente ahí. Y cuando alguien muere ahí al lado tuyo, sos confrontado con reflexionar sobre tu propia muerte y el después. Y tomas una decisión. Y lo que yo observé en la terapia, que la mayoría toma la decisión de negar su propia muerte y vivir como si a ellos no les va a tocar. Eso es necio.
necesitamos reflexionar y tener en claro y vivir todos los días como si mañana nos tocara. Si tú estás pensando en tu vida hoy, si el Señor llama a tu puerta esta tarde y tú no puedes decir, está bien, yo estoy listo, estás en problema también mañana. Porque lo que ayer no resolviste, lo que hoy no resolviste, probablemente mañana tampoco no lo vas a resolver. Las cosas hay que resolver cuando el Espíritu nos toca. Así como dice la palabra en Hebreos, cuando Él habla, no endurezcan su corazón. No permitan que el autoengaño endurezca su corazón. Las cosas que hay que resolver, hay que resolver. Porque un día delante del trono de Dios todo está expuesto, también los que supiste manejar acá en la tierra a escondidas, también el Señor allá te las va a plantear. Por eso es muy importante que caminemos en la verdad como un libro abierto y que estemos listos para encontrarnos con el Señor. Así como ya dije, la muerte no era el plan de Dios. Por eso duele tanto cuando alguien muere, porque no es normal, no es lo que Dios quería, pero fue el resultado del pecado. Cuando estamos ante el cuerpo muerto de un ser querido, vemos el poder de la maldición que trajo el pecado. Todo eso reflexioné esos días estando ahí. Qué fuerte es esto. Porque si no hubiera habido pecado, yo sé que los pecados de mi mamá fueron perdonados, pero si no hubiera habido, la muerte no le podría haber tocado. Y Romanos dice, todos hemos pecado y a todos nos va a tocar. Eso es el poder de la maldición del pecado, muerte. Pero sabemos también que si morimos en Cristo, resucitaremos con Él para gloria. Y ahí sí, el libro de Apocalipsis habla de la segunda muerte. Porque todos vamos a resucitar. Unos para estar con el Señor y otros para entrar en la segunda muerte, que es el fuego eterno o el infierno. Los que hemos muerto en Cristo, resucitaremos para gloria, para un lugar donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni ningún mal. Eso espera a aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesús y en lo que Él ha hecho en la cruz. Otro versículo que estuve meditando en la morgue fue este. Más vale gastar el tiempo en funerales que en fiestas, porque la muerte te espera y es bueno pensar en ello mientras te queda tiempo. Eso dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés 7:2. Vuelvo a leerlo. Más vale gastar el tiempo en funerales que en festivales, porque la muerte te espera. Es bueno pensar en ello mientras te queda tiempo. O sea, quiero que podamos entender bien. Dios no dice sean cristianos de cara larga. No, lo que Dios está diciendo, reflexionen sobre su vida, y cuando estamos en un
funeral reflexionamos profundamente sobre nuestra vida y sobre que algún día nos va a tocar también y resolvemos cosas. Mientras que en una fiesta donde las cosas no van en orden, uno en vez de reflexionar sobre las consecuencias que puede traer, uno simplemente se suelta al pecado. Entonces, lo que dice Salomón acá es bueno pensar en ellos mientras te queda tiempo. Prepárate para que no te sorprenda como un ladrón, porque Jesús mismo lo dice. Mateo 24:42 dice, por lo tanto deben estar listos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. De la misma manera que el padre de familia se mantiene vigilante para que los ladrones no se introduzcan en la casa, ustedes también deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. O sea, lo que Jesús está diciendo, yo voy a venir como un ladrón en la noche. Y el ladrón viene cuando menos lo pienses. En un momento. Y nadie nunca lo espera y vino. Y vino. Y se fue una persona. Y tenías todavía algo que hablar. Tenías todavía algo que resolver. Por eso tenemos que estar listos. Acá eso es la clave. El versículo dice, por lo tanto deben estar listos. Y yo te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás listo hoy si el Señor te llama? El Señor puede volver hoy. Pero también puede llamar a algunos hoy. Muchos esperan el fin del mundo y quizás no vendrá en nuestro tiempo, pero nuestro fin del mundo vendrá en algún momento. Y debemos estar preparados, debemos estar listos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. Debemos estar vigilantes. Es muy necio aquella persona que sigue practicando el pecado, pensar que 5 minutos antes va a tener una pausa donde el Señor le va a decir en 5 minutos va a morir y ahí puedes pedir perdón a Dios todavía. Eso es algo muy irreal. Si el Señor te llama hoy y no resuelves, no tenés ninguna garantía que mañana te traiga convicción sobre lo que hoy te dice. Ese es el gran peligro. Yo muchas veces he dicho a personas, no es cuando tú dices, sino es cuando Él tenga misericordia de ti. Cuando te está llamando es porque todavía tiene misericordia. Pero pueda venir un tiempo donde aunque llames, ya no te responda. Porque extendiste los límites hasta lo último. Y te pasa como a Sansón, que ya el espíritu ya se fue y ni se dio cuenta. Y cuando el espíritu ya no habla, ya no hay convicción de pecado. Dice
¿Son ustedes siervos sabios y fieles, a quienes el Señor encomendó la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano? O sea, el Señor espera de nosotros fidelidad todos los días. Que todos los días sea un servicio fiel a Dios. Que nuestro hacer para Dios sea todos los días con fidelidad. Dice, benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Acá está hablando de que va a venir como ladrón en un momento menos pensado. Y los que siempre fueron fieles, en ese momento van a ser fieles. Van a ser encontrados fieles. Y Dios dice, benditos son esos. Los pondré a cargo de mis bienes. Está hablando de los bienes del reino de los cielos. Le encuentro fiel. Y el Señor le va a decir, mira, a cargo de esta parte del cielo. Hebreos capítulo 9, 27 dice, y como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después que venga el juicio. Así que Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, pero no para cargar con el pecado, sino para salvar a quienes lo esperan. O sea, lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que está establecido que cada uno de nosotros muera una sola vez. Esa es la consecuencia, la maldición del pecado. Pero el que agarró lo que Cristo hizo en la cruz por él, el que puso su confianza en lo que Jesús hizo por él en la cruz, ya no va a entrar en la segunda muerte, que es la perdición eterna, sino va a entrar en la salvación eterna. Porque Jesús dice acá la palabra, ya no va a venir para cargar con el pecado, porque eso ya cargó, sino para llevar, para salvar a quienes lo esperan, para salvar a quienes aceptaron su sacrificio cuando Él vino por primera vez. Entonces, como que me llegó muy profundo esta palabra. Es bueno pensar en ello mientras te queda tiempo. Quise compartir esta palabra con ustedes en esta semana que no ha sido tan fácil para mí. Y quiero animarnos como iglesia a primero reflexionar en nuestro corazón y en nuestra propia muerte y a realmente resolver si hoy el Señor me llama, ¿estoy listo? Y yo creo que ahí necesitamos un sinceramiento.
A Dios no le podemos chulear de ninguna manera. Todo está expuesto ante los ojos del Señor, hasta las intenciones de nuestro corazón, hasta los íntimos deseos están expuestos. Y pongámonos a cuentas con Dios, para que hoy, antes que termine el día, podamos decir: estoy listo. Y a partir de ahí, mantenernos listos. Porque no se trata de prepararte un día y descuidar el siguiente. Se trata de mantenernos listos. Ya no permitir la contaminación. Y lo segundo, igual en importancia, es: vete por tus seres queridos. Vete por tus seres queridos. Haz todo por la salvación de ellos. Haz todo por la salvación de ellos. Y quiero hacer un poco la comparación. En el avión, la mayoría que vuelan mucho ya no atienden a lo que se dice ahí. Pero no vas a hacer ningún vuelo en avión donde no te van a explicar si pierde presión el avión, entonces póngase la máscara de oxígeno. Y te explican algo. Primero ponte la tuya y después ayuda a otros a ponerla. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero, revisar nuestro propio corazón. Y después, ayudar a otros. Primero, quitar el tronco de nuestro ojo. Y después vamos a poder ver para ayudar a otros. No descuiden la salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque Él nos está llamando. Yo estoy seguro que lo que el Señor me mostró ahí delante del ataúd de mi mamá fue una palabra del cielo. Que reflexionemos, porque pasé días y días reflexionando, pensándolo. Realmente no pensé mucho en mi mamá. Pensé mucho en esas palabras. Pensé mucho en mi propio corazón. Pensé mucho en muchas personas. Y dije yo, es tiempo de hacer un alto en nuestra vida. Y reflexionar. Y resolver. Si tu celular te impide, tíralo. Mejor que entres sin celular en el reino de los cielos que con él al infierno. Es más o menos como dice la Biblia por el ojo, ¿verdad? Si tu ojo te hace caer, o tu pie o tu mano, yo creo que si Jesús caminaría hoy con nosotros, diría: si tu celular te es ocasión de caer, tíralo. Si tu celular no te permite conectarte con Dios porque no te puedes desconectar de otros, es un mensajero del infierno. Úsalo para el bien.